Es martes 12 de mayo de 2026 y bueno, tenemos sobre la mesa una pila de documentos que francamente es fascinante. Totalmente. Hay artículos de prensa de esta misma mañana, borradores legislativos del Congreso, manifiestos de pacientes, hay de todo. Exacto. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es conectar todos estos puntos. Porque, a ver, quienes hayan caminado de noche desde Murcia hasta Durango, habrán visto algo muy llamativo. Sí, los edificios emblemáticos iluminados. Eso es, hospitales, museos, todos teñidos de verde y azul. Es una movilización total, la verdad. Y lo que exigen estos textos es que dejemos de ignorar de una vez a las personas que padecen síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, fibromialgia y electrohipersensibilidad. Que son 4 patologías que tienen características fisiológicas distintas, claro, pero comparten un mismo callejón sin salida dentro del sistema de salud actual. Un muro, básicamente. Un muro enorme, sí. Y el objetivo de revisar estas fuentes hoy no es simplemente repasar historiales clínicos aburridos. Queremos entender el colapso de los protocolos médicos vigentes. Porque la ciencia va por un lado y la burocracia por otro, ¿no? Exactamente. La ciencia y la sociedad intentan adaptarse a una realidad biológica que lleva, décadas chocando contra ese muro que decías. Pues para que quienes nos escuchan visualicen ese muro, pensemos en cómo funciona normalmente un diagnóstico médico. Si alguien tiene un accidente y se rompe un brazo, va a urgencias. ¿Y le hacen una radiografía? Claro, aparece una línea blanca en el hueso, el médico señala la pantalla y dice, pues mira, fractura. Hay una precisión reconfortante ahí. Las cosas se ven y se categorizan rápido. Todo muy mecánico, sí. Pero claro, cuando un paciente cruza la puerta con una enfermedad ambiental o un síndrome crónico complejo, esa máquina de certezas como que se apaga. Nos metemos en un panorama súper turbio. Y para entender el nivel de desesperación, fíjate en lo que dicen las fuentes sobre la región de Murcia hoy mismo. Sí, la Asociación Regional de Murcia ha salido a denunciar un infradiagnóstico brutal, ¿verdad? Eso es. Y se basan en un estudio nacional de 2025 impulsado por ASESCA. Un estudio que confirma algo fundamental, y es que el estrés oxidativo es el pilar de la fisiopatología de la sensibilidad química múltiple o SQM. Vale, detengámonos ahí un segundo. Porque claro, uno escucha estrés y piensa en el agobio de llegar tarde al trabajo. Ya, es el error común. Pero el estrés oxidativo celular es pura bioquímica. No tiene nada que ver con los nervios. A ver, explícanos un poco eso. Pues ocurre cuando el organismo pierde el equilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad de las células para reparar el daño. En un paciente con SQM, los sistemas enzimáticos encargados de la desintoxicación están saturados. O sea, que la fábrica de limpieza de la célula está desbordada, por así decirlo. Exacto. O incluso genéticamente alterada. Entonces, cuando esa persona se expone a compuestos químicos ambientales, por mínimos que sean, sus células no pueden procesarlos. Y el resultado es una inflamación sistémica brutal. Madre mía. Y confirmar esto a nivel nacional es clave porque elimina de un plumazo las suposiciones, ¿no? Claro, demuestra que hay un mecanismo físico y medible fallando estrepitosamente. Ya no es una invención del paciente. Pero, a pesar de que existe ciencia respaldando esto, yo me he quedado perplejo leyendo las fuentes. La exigencia en Murcia roza el absurdo burocrático. Están pidiendo urgentemente un protocolo de actuación en el Servicio Murciano de Salud. Sí, porque la situación en urgencias es insostenible. Es que dicen que los pacientes que llegan con crisis severas tienen que llevar consigo guías clínicas impresas de otras comunidades autónomas, para que los médicos sepan cómo tratarlos. Es tristísimo. A ver, es como volver al ejemplo de la fractura. Imagínate que llegas a urgencias con el hueso roto y tienes que darle al traumatólogo un manual de instrucciones de otra región para que sepa cómo ponerte la escayola. ¿Es de locos? Es incomprensible, sí. Pero ocurre por lo que las asociaciones llaman en estos documentos el sesgo psicosomático. El sesgo psicosomático. Desarrolla un poco eso. Pues a ver, la medicina moderna está muy parcelada. Hay especialistas en el corazón, en los pulmones, en el estómago. Cada uno a lo suyo. Exacto. Pero la sensibilidad química múltiple es una afección multisistémica. Afecta al sistema neurológico, al inmunológico y al endocrino a la vez. Y como no hay protocolos estandarizados, el paciente presenta un cuadro que las analíticas de rutina, la típica de sangre, pues no detectan. Y el sistema, claro, deriva lo que no entiende a psiquiatría. Eso es.
Un individuo llega ahogándose, con taquicardia y niebla mental, por culpa de los vapores de un limpiador, y ante la falta de una casilla en el formulario del ordenador, el sistema lo califica de ataque de ansiedad. De auxilio. Un SOS en toda regla, sí. Ahora bien, la documentación de hoy promete abordar 4 grandes patologías. Hasta ahora hemos hablado mucho de la SQM, pero en este mismo paquete está la fibromialgia, que a menudo, se mete en el mismo saco de lo incomprendido. Sí, Se suele agrupar, aunque opera bajo mecanismos biológicos muy distintos. ¿Y qué nos dicen los datos actuales sobre por qué la fibromialgia también sufre todo este estigma? pues mira, comparte ese sesgo psicosomático, porque su síntoma principal es el dolor crónico generalizado. Y eso tampoco sale en una radiografía. Claro, no hay una prueba de imagen del dolor. Exacto. Sin embargo, la evidencia científica apunta hacia algo llamado sensibilización central. En un sistema nervioso sano, el dolor es una alarma muy útil, ¿no? Si te quemas la mano, los nervios avisan al cerebro para que la quites. Es pura supervivencia. Eso es. Pero en la fibromialgia, el sistema nervioso central tiene una alteración profunda. El cerebro amplifica estímulos que no deberían doler. Es como si, imagínate, el control de volumen del dolor del cuerpo se hubiera quedado atascado al máximo. ¡Qué barbaridad! Y la falta de un marcador biológico simple en el ambulatorio hace que, otra vez, el paciente se tope con la incredulidad del médico. Continuamente. Se sienten juzgados todo el tiempo. Y bueno, si esto ya supone un reto monumental, las fuentes nos obligan a mirar hacia la electrohipersensibilidad, la EHS, que, reconozcámoslo, probablemente sea la que genera más escepticismo en la calle. Wi-Fi, antenas, móviles. Y de repente un sector de la población dice que la exposición a esos campos electromagnéticos les causa síntomas neurológicos graves. Supongo que aquí la barrera de entrada es aún mayor. Es la barrera más alta de todas. Pero cuidado, porque la literatura médica que presentan hoy se basa en cómo los campos electromagnéticos artificiales pueden afectar a nivel celular. No es magia. A ver, explícanos la biología detrás de esto. Pues una de las vías documentadas apunta a los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos están en las membranas de las células. La hipótesis biológica es que ciertas frecuencias electromagnéticas hacen que estos canales se abran de manera anómala, Vale, ¿y qué pasa entonces? que la célula se inunda de calcio y ese exceso de calcio intracelular desencadena, y aquí volvemos a lo de antes, una cascada de estrés oxidativo y daño inflamatorio. Ah, fíjate. O sea que a nivel bioquímico, la FSS y la SQM podrían estar compartiendo la misma vía de daño celular. Exactamente. Comparten el daño, solo que el detonante cambia. En una son los tóxicos químicos y en otra las frecuencias electromagnéticas. Oye, pues esa conexión cambia por completo la perspectiva. Y además explica muy bien las movilizaciones que vemos en el norte de España hoy. Sí, lo que está pasando en el País Vasco es interesantísimo. Claro, en Durango y Vitoria-Gasteiz, la asociación SFC-SQM Euskadi ha puesto el foco fuera de los hospitales y apuntan directamente al ámbito laboral y a las mutuas. Es que es el siguiente gran escollo. Señalan que son enfermedades limitantes, pero invisibles al ojo no experto. Si alguien desarrolla CQM, el entorno moderno de una oficina con servidores, wifi y productos de limpieza industriales se convierte literalmente en un campo minado. Y ahí es donde chocan de frente con el sistema de bajas e incapacidades. Las mutuas están diseñadas para evaluar limitaciones mecánicas o psiquiátricas. Claro, si tienes una hernia te miran cuánto puedes doblar la espalda. Exacto. Pero, ¿cómo evalúa un inspector de la mutua a un trabajador cuyo colapso inmunológico solo ocurre cuando respira el ambiente de su oficina? Es que no pueden medirlo con los baremos actuales. No pueden. Al ser invisibles para la burocracia, las mutuas deniegan las incapacidades por sistema, obligan a los afectados a elegir entre arruinarse económicamente o exponerse a diario a entornos que los van enfermando más y más. Uf. Y a ver, históricamente, todo este calvario se ha sostenido porque el diagnóstico del cuarto pilar que analizamos hoy, el síndrome de fatiga crónica, se ha hecho siempre por pura exclusión. Sí, el diagnóstico por descarte, que es lentísimo. A un paciente le hacen pruebas buscando lupus, esclerosis, artritis, y cuando descartan 80 enfermedades dicen, pues será fatiga crónica. Es un proceso desesperante para el que lo sufre. Pero ojo, porque los artículos de este 12 de mayo hablan de un avance tremendo en el Hospital Clínic de Barcelona.
Investigadores que están validando un biomarcador en sangre para el síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo funciona esto y por qué es tan revolucionario? Yo estoy segura de que esto va a cambiar las reglas del juego. Un biomarcador es básicamente una alteración biológica que se puede medir objetivamente. En la fatiga crónica, el problema real no es estar cansado, es el malestar postesfuerzo. Un agotamiento extremo tras un esfuerzo mínimo, ¿no? Eso es, un agotamiento celular. Y las investigaciones del Clinic analizan microARN en la sangre que revelan una disfunción en las mitocondrias. Las mitocondrias son las fábricas de energía de las células y literalmente fallan al intentar producir energía bajo demanda. O sea que tener este biomarcador significa que, en lugar de años de descartar cosas, un simple análisis de sangre revelaría la huella biológica exacta. Exacto. Daría una legitimidad inmediata. Pero, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no podemos hablar de fatiga crónica en 2026 sin mencionar el COVID persistente? Totalmente ineludible, sí. Bueno, la fatiga posviral de la pandemia ha hecho que millones de personas tengan estos síntomas. ¿No es posible que este repentino interés y el dinero para investigar sea solo una reacción al COVID y que estas asociaciones estén, digamos, aprovechando la ola mediática? Bueno, las propias asociaciones son súper conscientes de eso. De hecho, en los manifiestos hay una advertencia rotunda. El solapamiento fisiológico entre el COVID persistente y el SFC es innegable. Comparten síntomas. Sí, pero denuncian que la ciencia lleva medio siglo ignorando la fatiga crónica. Y dicen, claro, solo cuando un virus tumba la fuerza laboral a nivel global es cuando inyectan dinero para investigar biomarcadores. Es un poco indignante si lo piensas desde su punto de vista. Lo es. Reclaman su espacio. Advienten que no son un daño colateral del COVID, sino pacientes a los que el sistema debe décadas de investigación abandonada. Y esa deuda está muy clara en otro documento fundamental de hoy, la Tabla de Reivindicaciones Comunes 2026. Es súper técnico, pero ¿cuál es el verdadero cambio de paradigma que exigen a los hospitales este año? Pues exigen abolir el modelo actual basado en el manejo psicológico. Ya no aceptan que la respuesta médica sea mandar al paciente al psicólogo para que aprenda a convivir con su dolor. Quieren biología molecular, vaya. Eso es, exigen investigación farmacológica dirigida a la inflamación neuroinmune. Buscan desmantelar la idea de que esto es un problema de estado de ánimo. Bueno, y solucionar el diagnóstico con un biomarcador es un paso gigante, pero el verdadero muro aparece cuando ese paciente diagnosticado sale por la puerta del Clínic de Barcelona e intenta hacer su vida normal. Ahí empieza otra batalla distinta. Intenta hacer la compra, renovar el carné de conducir o ir al ayuntamiento. Y aquí la biología choca de frente con cómo está diseñada nuestra sociedad, lo que nos lleva al debate en el Congreso sobre la propuesta de la Ley de Entornos Seguros. Este es el salto definitivo, pasar de la exigencia médica a la legislativa sobre el espacio público compartido. El objetivo de esta ley es garantizar espacios públicos libres de fragancias artificiales y tóxicos volátiles, y proponen, ojo, limitar severamente el uso de productos de limpieza agresivos y ambientadores en edificios oficiales. Parece exagerado, pero tiene mucho sentido. Es que, imagínate que para renovar el DNI alguien tuviera que ponerse una mascarilla industrial solo porque acaban de fregar el suelo con lejía. Pero claro, llevar esto a una ley nacional parece una pesadilla logística. Es un reto enorme para las administraciones. ¿Cómo justifican que toda la sociedad deba cambiar sus hábitos de limpieza por un porcentaje de afectados? Pues se basan en los derechos fundamentales de accesibilidad y salud pública. Argumentan que el aire interior es un bien común. Muchos limpiadores industriales tienen neurotóxicos de bajo nivel. Que a la mayoría de nosotros el hígado nos los procesa sin problema, claro. Exacto. Pero para un paciente con SQM es una crisis sistémica. Las asociaciones comparan esta ley con los debates sobre el tabaco de hace décadas. Ah, qué buena analogía. Claro. En su momento, prohibir fumar en un hospital o en un ministerio parecía una locura inasumible, y hoy nos parece una medida básica de salud. Totalmente. Y fíjate, si miramos esto respecto al ámbito laboral que decíamos antes de las mutuas, hay un salto conceptual tremendo. Ya no piden que se les adapte el puesto de trabajo. Piden que el entorno entero sea certificado como seguro. Es una inversión de responsabilidad. Tradicionalmente, si tienes un problema visual, te ponen una pantalla especial. La empresa lo compensa. El problema lo tienes tú. Eso es. Pero al exigir entornos seguros, el planteamiento es que el entorno moderno, saturado de química, es el tóxico.
Reconocer esto oficialmente es admitir que el problema no es el sistema inmune del paciente, sino que nuestras oficinas superan el umbral biológicamente tolerable. O sea, pasamos de aislar al paciente en una sala del fondo a exigir que el aire de todo el edificio sea neutro. Y esto requiere muchísima empatía de la gente, ¿no? Saber que tu perfume puede ahogar a la persona de al lado en la sala de espera. Ese es el mayor obstáculo. El cambio legal se puede hacer en el Congreso mañana, pero requiere reeducar a toda la ciudadanía. Hemos asociado que algo huele a limpio cuando huele intensamente a pino sintético o a lejía. Cuando la realidad es que el aire verdaderamente limpio no huele absolutamente a nada. Exactamente. No huele a nada. Pues llegando al final de nuestro análisis, queda clarísima la magnitud del desafío. Estas asociaciones no piden una simple mejora, exigen un cambio de paradigma total. Un cambio de raíz. Buscan erradicar el sesgo psicosomático con biomarcadores, obligar a las mutuas a reconocer el daño celular y reclaman el espacio público en el Congreso. Hay una idea constante y muy dura en los textos. Denuncian que viven en una sociedad que los expulsa hacia un confinamiento forzoso en sus propias casas. Es que esa exclusión del espacio público es la pérdida de derechos civiles más grave que afrontan. El derecho a transitar y existir sin que el entorno te agreda es el núcleo de todo esto. Y esto nos deja con un pensamiento bastante inquietante para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta. Hemos visto cómo las alteraciones celulares destrozan la vida de esta gente. Es una realidad durísima, sé. Pues si nuestra sociedad actual, con su ritmo incesante, su altísima carga química en el aire, ya está expulsando a estos ciudadanos vulnerables, cabe preguntarse algo. ¿Hasta qué punto es sostenible este modelo para todos los demás? Es la gran pregunta que queda en el aire. Tal vez estas personas con fatiga crónica o SQMs no sean solo una estadística aislada, quizás estén actuando como los proverbiales canalios en la mina de carbón. Una señal de advertencia. Eso es. Sus sistemas inmunológicos colapsados podrían ser la advertencia tangible de que este entorno hiperquímico que construimos sin freno será, a la larga, completamente incompatible con la biología humana. Ahí queda la reflexión para todos. Hasta el próximo análisis en profundidad. La libertad por ponerte un perfume empieza cuando termina la mía. Por no poder respirar el aire puro secuestrado por tus fragancias. Yo lo sufro mientras nadie se entera de mis dolencias y de mi realidad, que es la sensibilidad química múltiple.